Bueno, ahí vamos a entrar a la segunda parte de los temas que vamos a ver hoy. El segundo tema que vamos a ver es el tema funciones en C. Nosotros hasta el momento estuvimos trabajando con varias funciones en C. Hoy les enseñé un par de funciones nuevas. Creo que la semana pasada, no me acuerdo si les enseñé, o por lo menos creo que en el enunciado del problema que les pasé de do while tenían SQRT. Si recuerdan, les dije, bueno, para hacer la raíz cuadrada tienen la función SQRT, le pasan el valor de la variable y les devuelve el resultado. Entonces, el C te da un montón de funciones ya creadas, o sea, creadas por el, digamos, dentro de las funciones estándar, dentro del IEEE, ya tenés funciones estándar de C, están en los headers de alguna forma, están enunciadas en los headers y son utilizables dentro del estándar de C. Hay algunas funciones que por ahí no están dentro del estándar y sí están dentro de los headers, depende para dónde esté programando, si para Linux o para Windows, pero digamos, C, el lenguaje te da funciones preestablecidas, o sea, ya hechas o que están definidas en el estándar. Ahora, como usuarios, a veces todas las funciones que nos presentan dentro del estándar no nos alcanzan, porque hay funciones que son muy, ¿cómo decirlo? Son muy específicas para ciertas cuestiones que no van a estar definidas en un estándar. No sé, ejemplo, yo quiero calcular el IVA de un producto. Puedo calcular, obviamente, sin funciones, todo eso, pero yo podría tener una función que directamente le envíe el valor del precio y me devuelva, o el valor del producto y me devuelva el precio con el producto, ya, el precio con el IVA incluido. Entonces, yo podría hacer eso y crear una función especial para una necesidad que yo tengo. Entonces, para aquellas funciones que no están dentro del estándar, vamos a ver este tema que son las funciones propias creadas por el usuario. O sea, nosotros vamos a crear funciones. ¿Qué funciones vimos hasta el momento? Ya dentro del estándar, scanf, printf, hoy vimos fflash, después vimos toUpper y toLower, después les mencioné sqrt. Digamos, hay distintas funciones dentro del estándar, pero hay otras funciones que las vamos a necesitar crear nosotros por necesidad y tenemos que encontrar la forma de crearlas de forma ordenada y que de alguna forma compilen. Entonces, funciones, fíjense que tienen como una misma, la notación matemática es la que tenemos acá y en nuestro caso va a tener una orientación parecida a lo que es en la matemática. Termina esto. Bueno, aquí, las funciones, fíjense que para nosotros, nuestros valores de entrada, fíjense que f de x, ustedes tienen y es igual a f de x, entonces acá, si yo tengo y como salida, y acá no tengo una sola x, voy a tener x y z, por ejemplo, porque tengo, fíjense que dos entradas. Entonces, esto va a ser y igual a f, una función de x y z. Entonces, va a depender de dos variables. Puede depender de dos variables, puede depender de 3, de 4, de 5, de ninguna variable. Yo podría no pasarle ninguna variable a la función y que me saque una salida. Pero fíjense que la cualidad que tienen acá es que siempre tienen una salida. O sea, puedo tener
n entradas, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n entradas, pero siempre voy a tener una sola salida en C. No sé por qué se me fue otra vez a lo mismo. Entonces yo voy a tener n entradas y una salida. Para definir una función en C necesito tres partes. Primero, definir el nombre que va a tener esa función. Después, el tipo de datos que recibe, el tipo o los tipos de datos que recibe esa función. Y después, el tipo, acá sí es uno solo, el tipo de datos que devuelve. Vemos funciones, valor de estructura, no importa. Fíjense que este es un ejemplo de devuelve algo y la función compara dos short. Vamos a ver ahora funciones y estructuras, no me interesa. Ahora, entonces, yo lo que voy a hacer ahora es crear una función. Primero, para definir una función, lo que tengo que hacer primero es definir un nombre. Definir un nombre, vamos a definir un nombre, por ejemplo, función suma, y esa función suma dijimos que tiene que devolver un tipo de datos. Según lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿qué tipo de datos tenía que guardar en la variable que guardaba la suma? Lo vimos recién eso. Un long. Acá vamos a tener un long, que es lo que devuelve. La sintaxis de la suma es, fíjense que la suma, si yo lo quiero comparar con printf, fíjense que printf como función tenía paréntesis. Acá mi función también voy a tener paréntesis. Y dentro de esos paréntesis van a ir los valores o las variables de entrada. Si yo quiero sumar dos valores, voy a sumar dos short. ¿Y cómo voy a representar eso? Poniendo short, short. Supóngase que yo ahora no quiero sumar dos short, quiero sumar tres short. Bueno, coma, short. Entonces ahí lo que va a hacer esto es definir, esto se llama prototipo de la función. De alguna forma el prototipo de la función lo que te dice es cuántas entradas tengo la función, cómo se llama la función, se llama función suma, y a qué tipo de datos devuelve el resultado de la función. Entonces, para que se den una idea, vamos a decir acá long es donde se guarda lo que devuelve la función. Función suma es el nombre de la función. Y ahora vamos a poner lo que está entre paréntesis es lo que va a recibir la función, que pueden ser 1, 2, 3, n variables. Variables de distinto tipo, de igual o distinto tipo. O sea, yo podría tener, por ejemplo,
dos short y un float. Entonces, mi función suma, lo que va a sumar es dos short y un float. ¿Es como si fuera un vector? No. Vector es una variable que lo que te dice el vector es dónde empieza esa variable. Y digamos, el nombre del vector es donde empieza esa variable y el tamaño del vector te va a decir cuántos espacios tenés dentro de ese vector. Esto es una función que lo que hace es ejecutar cierto código cuando vos tengas esa función. Entonces, el vector es un tipo de datos y la función es un código que vos querés ejecutar. Fíjense que acá, por ahora lo que estoy enunciando es el prototipo de la función. Es como decir, bueno, voy a tener una función que se llama función suma, que lo que hace es, todavía no sabemos, y dónde la llamo tampoco lo sabemos porque no está en ningún lado. Pero por ahora lo que hacemos es definirla. ¿Y por qué la defino? ¿Por qué la defino con el prototipo? Porque no está definida en ningún header. Fíjense que como es una función propia de nuestra, digamos, propia del programador, no está definida en, no sé, leandro.h. Podría crear mi propio header y meterla ahí, pero como no la tengo definida, lo que hago es presentársela al compilador diciendo, mira, cuando vos veas que alguien llama a la función suma, la función suma, es de este tipo, se llama función suma, recibe estos tres parámetros o tres valores. Vamos a sacarle esto para simplificar un poquito. ¿Tiene que le deje el float o se lo dejo short? Se lo dejo float, así los complicamos un poquito. La presento y ahora el compilador, cuando encuentre la palabra función suma, va a saber de qué se trata. Ustedes fíjense que acá tienen printf que está en stdio.h. Entonces ya printf está hardcodeada acá adentro de alguna forma. O por lo menos está presentada acá adentro y el código después lo va a buscar el compilador y lo mete dentro de su código. En este caso, como la función es nueva, no existe y no está en ningún header, la tengo que presentar. Esto sería la forma de presentarlo al compilador. Porque lo define el prototipo, porque no está definido en un header, entonces se la presento al compilador. Fíjense que lo estoy poniendo antes del main. Esto no es una variable global, no es nada. Esto es la definición de una función. La definición de una función la tengo que hacer antes del main. Esto es sintaxis pura. Ahora, acá, vamos a dejar por ahora, vamos a poner printf. Ahora tengo que ingresar los valores. Ingrese valor 1. Scanf %hd, coma, ampersand valor 1. Acá tengo que crear los tres tipos de datos que voy a recibir. Short. Estoy en la función principal. Obviamente me olvidaba de decir que todas las funciones que vimos hasta el momento son printf, scanf, toUpper, tolower, fflash, bueno, sqrt que se las mencioné en el ejercicio y aparte la función main. La función main es una función. Entonces acá voy a definir las variables de mi main. Valor 2, punto y coma, y acá voy a tener un float. Vamos a ponerle valor 3. Entonces ahora voy a cargar por teclado valor 1, valor 2
y valor 3. Puede copiar esto, valor 2, valor 2, valor 3, valor 3, y ahí tengo todo. Lo que de alguna forma le voy a pasar a mi función. Ahora, sí, me quieren preguntar algo. No, profe, el valor 3, si es un float, ¿no tiene que cambiar ahí el Sí, porcentaje? lo tengo que cambiar. Esto es %f. %f, entonces ahora se condice valor 3 con lo que definí acá en el tipo de datos. Muy bien. Ahora, fíjense que esto, lo que me falta acá es el resultado de la suma es por ciento. Fíjense, acá hay algo que no tiene mucho sentido. Por ciento LD, según es esto, ¿no? Pero fíjense, yo si voy a hacer la suma y le paso un short, le paso un short y le paso un float, ¿qué está pasando? Si voy a sumar tres valores, 2 short y un float, el resultado, ¿dónde me lo debería guardar? ¿En un long? ¿Qué opinan? En un float, ¿o no? Exactamente, en un float. Lo debería guardar en un float. ¿Por qué? Porque si yo guardo, si hago, no sé, 2 más 3 más 5,5, el resultado me va a dar un valor con coma, un valor real. Entonces me va a dar 10,5. Si yo lo termino guardando en un long, lo pierdo la parte decimal. Entonces, para que tenga un poco de sentido esto, el resultado lo tengo que guardar en un float. Ahora, vamos a hacerlo para empezar para ver que podemos meter más de un tipo de datos. Entonces, acá float, la función nos devuelve la función, acá donde se guarda lo que devuelve la función, y acá puede ser variables, lo que está entre paréntesis, que es short, long, float, es lo que va a recibir la función, que puede ser 1, 2 o 3, n variables, n variables de igual o distinto tipo. Podría tener 2 short, 3 long, 5 float, uno solo, nada. Esto es a criterio del programador porque son nuestras funciones, son funciones o códigos que nosotros queremos que cuando escriba esa función se haga. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llamar a la función. Entonces, esta parte se va a llamar llamada de la función. O sea, ¿dónde la voy a invocar? O sea, llamada de la función es ¿dónde se va a invocar? ¿Dónde se va a invocar la función? La función. O sea, ¿quién la va a usar? ¿Quién la va a usar? ¿Quién la va a ejecutar? En este caso, el que la va a ejecutar va a ser la función main. Main, de alguna forma, va a invocar a mi función sumar, y va a ser la responsable del pedido de ejecutar. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es llamar a mi función. ¿Y cómo la llamo? Fíjense que escribo función y ya de alguna forma me busca la interfaz de programación del código block y me dice, mira, que hay una función definida que se llama función suma, que es la que creaste vos. Se le voy a dar un enter y acá lo que va a esperar función suma es
los valores que yo le quiero pasar. Yo le podría pasar valores como 1, 2, 3.3 y esto cumpliría también. Pero yo de alguna forma le estoy pasando valores fijos, le estoy pasando el valor 1, el valor 2 y el valor 3.3, que se condice con este tipo de datos. Entonces ya que estamos acá, vamos a ver esto, si no me voy a tirar error. Fíjense que tiene que haber 3 tipos de datos entre las comas. Es como i igual a f de algo, algo y algo. Esa tiene que ser la estructura. Tiene 3 algo. Entonces acá le tengo que pasar 3 algos. Y para mí, esos 3 algos ya están guardados dentro de una variable. Valor 1, valor 2 y valor 3. Ahí me di cuenta de algo, que el primero lo definí como short, el segundo lo definí como long, ld. Entonces, este debería ser long, para que no haya incongruencias de lo que le estoy pasando. Entonces tengo un HD, un LDD y un float. Y la función se invoca acá. Se invoca. Estoy diciendo ejecutar el código que representa a dicha función. Ahora, ¿cuál es el código de dicha función? Todavía no lo tengo, ¿no? No hay nada escrito de esta función. Es una función que yo creo como usuario. Y para crearla la tengo que programar, o sea, la tengo que escribir. ¿Cómo hago eso? Esto es el fin del main. Luego del fin del main, acá va lo que se conoce como cuerpo de la función. O sea, fíjense que tengo 3 partes. El prototipo, o el encabezado, o la definición, prototipo, o encabezado, o definición de la función, la llamada o invocación de la función y el cuerpo de la función. Cuerpo de la función o, a ver, un sinónimo de cuerpo, o el código de la función, o el código de la función. Entonces tengo esas 3 partes. Sí o sí, para definir una función del usuario, necesito tener esas 3 partes. Ahora, para escribir la tercera parte, en el cuerpo, tengo que, de alguna forma, definir o establecer lo que puse en el prototipo. Yo sé que esa función suma, retorna un float y recibe 3 valores. Recibe un short, recibe un long y recibe un float. Y ahora voy a escribir el código. El código de la función lo voy a escribir fin del código de la función, entre paréntesis. Y acá voy a hacer el código que quiero que haga esa función. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se entendió las 3 partes? ¿Van a recordar esas 3 partes de la función? ¿Alguna duda de las 3 partes? Más que todo de la primera y la segunda, por la tercera todavía estamos en proceso. No, profe. Es como que primero las declara, La declaro. ejecuta, y la tercera es como que va a ser la función lo que haga, ¿no? Si suma o lo Sí, que haga. en Algo así. realidad, para llevarlo en el orden de ejecución, vamos a decir que primero la tengo que declarar, después la tengo que crear y dentro de mi main en algún momento la voy a llamar. Fíjense que si yo acá no hago nada, si yo no le pongo cuerpo a la función, esto va a correr, pero como la función no va a hacer nada, no va a hacer nada.
No. Consulta, profe, ¿y Sí, tiene que estar debajo de return o lo puedo, cuando yo la declaro, lo puedo poner arriba del main también? no. Cuando vos la declarás, o sea, vas a ver que en un montón de lados, esto que está acá, lo terminan poniendo acá. Claro, eso es lo que yo decía, si lo puedo poner ahí como Sí. para no perderme, digamos, no subir y bajar. ¿Por qué no se pone todo ahí? Porque si vos querés trabajar de forma estructurada y de forma responsable, lo tenés que definir con esta forma. Parece que es una dictadura de la programación. Te explico exactamente por qué. Hay situaciones donde hay funciones que llaman a otras funciones. No es nuestro caso. En nuestro caso, la función que va a llamar a las distintas funciones va a ser la función main. Pero puede ser que en algún caso esta función suma llame a otra función. Pero si esa otra función no la tenés definida antes que esta que está acá, la función no la va a encontrar. O sea, suponete que suma acá adentro tiene un llamado a la función Pepito. Yo si no tengo declarado Pepito, función Pepito, antes que la función suma, cuando invoca la función suma, no la va a encontrar. Imagínate que yo lo pongo todo acá abajo. Cuando quiera ejecutar la función Pepito, que está dentro de suma, la va a buscar acá y no la va a encontrar. Entonces, por eso, lo que hacemos es hacer todas las declaraciones de todas las funciones, o sea, acá van a estar todas las declaraciones, y recién al final del código pongo los cuerpos de todas mis funciones. Si yo pusiese todos los cuerpos que están acá, pondría todos los cuerpos que están acá. Si yo no definí Pepito antes que la función suma, cuando la llame en suma, no va a poder ir hacia arriba y decir, mirá que había una función que se llamaba Pepito. O hacia abajo, perdón, hacia abajo, no va a poder ir hacia abajo. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que primero definirlas, poner un índice, como decirle de alguna forma, un índice de un libro, y una vez que está definido ese índice, ya sabemos qué funciones existen. Después, creamos los distintos cuerpos de la función, fíjense que todos los cuerpos de la función van después del main. Todos van siempre luego de la llave de cierre del main. Sí o sí. No sé por qué. Está bien. Entonces, ahí van todas mis funciones. Ahora, un poco respondiendo también la pregunta que está poniendo Sebastián Funes ahí, dice, ¿para qué serviría el código de una función? O sea, ¿por qué yo termino ejecutando una función y no, por ejemplo, yo podría agarrar y decir, en vez de llamar a una función suma, decir, no sé, resultado igual a valor 1, por ejemplo, valor 1. También, profe, puede ser que te sirva para no hacer, digamos, donde está dentro de tu función, no repetirla varias veces, no la llamás y te lo hace automáticamente, ¿no? Exactamente. Vos imaginate que vos podés hacer esto con valor 1 más valor 2 más valor 3. Y lo haces acá y no pasa nada. El tema es que, ¿qué pasa? Puede ser que tu función no sea solo esto, que haga 50 cosas. Entonces, o sea, 50 cosas significa 50 códigos, o sea, 50 líneas de código. Y vos no querés repetir 50 veces lo mismo. Por ejemplo, una carga, la carga que vimos hace un rato, con el switch case. Podría agarrar y decir, llamo una función de carga y dentro del switch case llamo la función. Y es una línea de código, pero está escrita 3 veces. O sea, la invocación la podés llamar las veces que vos quieras. Entonces, de alguna forma, vos te ahorrás a la hora de escribir código.
¿Se entiende por qué termino utilizando funciones? Para no repetir código que lo podría escribir una sola vez y no 50 veces si la invocación implica hacerlo 50 veces. Entonces, acá, esto olvídense. ¿Se entendió, Sebastián? Sí, ahí está. Acá vamos a crear una variable resultado, que va a ser donde voy a guardar el resultado de lo que me va a devolver la función. Lo termino utilizando ahí. Entonces, acá tengo la llamada o invocación y acá tengo el cuerpo. ¿Cómo va a funcionar el compilador? Primero va a venir y va a decir, bueno, mira, existe una función que se llama función suma, que devuelve un flotante y recibe un short, un long y un float. Ok, es como que definiste tu índice de un libro y existe la función tal. Entonces el compilador va a saber que existe. Ahora, cuando yo la invoque, en algún momento, mira que llamaste a la función suma. Ok, entonces cuando llame a la función suma, va a saltar al código de la función que está acá abajo y va a ejecutar todo lo que está acá. Chau, Pepito. Pero, fíjate que nosotros le estamos pasando estos valores, valor 1, valor 2 y valor 3, se los estoy pasando a la función por medio de las variables locales al main, que son valor 1, valor 2 y valor 3. Vamos a tirar un par de enter ahí, así. Insert variables valor 1, valor 2 y valor 3, se las estoy pasando a la función main por medio de las variables locales valor 1, valor 2 y valor 3. Le estoy pasando estos valores. Estas variables, valor 1, valor 2, valor 3, van a existir, esto que quede claro, lo marco, valor 1, valor 2 y valor 3 van a existir dentro del main y nada más. Entonces, si existen dentro de la función main, dentro de la función main, quiere decir que dentro de la función float, de la función suma no existen. ¿Qué es lo que hago? Paso valores a las funciones, paso valores a la función, se llama por valor o por contenido o contenido. O sea, estoy pasando un valor directamente. Hay una forma también que es por referencia, que es pasarle valores a la función, pero no el valor en sí, sino que el puntero o el índice que apunta hacia algún lugar. Eso se llama pasaje por referencia. Eso es tema de informática 2, no nos vamos a meter porque si no nos vamos a volver locos, pero entiendan de que existe otra forma. Esto es pasaje por contenido o por valor. Ahora, dentro de la función suma, no existen estos valores. O sea, la función valor 1, valor 2
y valor 3 no existen dentro de la función suma. Dentro de la función suma no existen las variables valor 1, valor 2 y valor 3. Entonces, lo que hago es utilizar como parámetros de la función tres variables que sí va a ver la función suma. Y le vamos a poner, por ejemplo, B1, o algo que, si le pongo valor, bueno, B1, B2, B3. Entonces, estas variables B1, B2 y B3 sí existen dentro de la función suma. No existen dentro de main. Fíjate que si yo miro en main, las variables que tengo son estas que están acá. Pero estas las estoy definiendo, fíjense que son del mismo tipo que los valores 1, valores 2 y valores 3, porque de alguna forma hacen como de pasamanos entre la función main y la función suma. O sea, como que yo tengo la función suma, la función main acá, y esa función main llama a la función suma y le pasa valor B1, B2, B3. Y la función main tiene, cuando se invoca la función suma, tiene valor 1, valor 2, valor 3. Vamos a acomodar un poquito esto. Tengo estos tres valores. Corté un pedacito. Tengo estos tres valores. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cuando haga la invocación, va a copiar el valor que tengo en valor 1, lo va a copiar su valor en B1, el valor 2 lo va a copiar en el segundo y el valor 3 en el tercero. Se llama pasaje por parámetros. Le paso los valores, copia el contenido de valor 1 que lo ve el main, a B1 que lo ve suma. Entonces ahora estoy comunicando la función principal con la función suma. Entonces, en B1 me termina copiando valor 1. Entonces, en B1 termino recibiendo el valor 1. En B2 recibiendo el valor 2 y en B3 recibo valor 3. Y estoy pasándole información entre la función main y la función suma. Ahora, ¿de qué tipo tiene que ser B1, B2 y B3 para que esto de alguna forma machee y funcione? Tienen que ser del mismo tipo que lo que están, de cómo están definidos en la función principal. Si ustedes imagínense, si yo acá, valor 1, digo que en vez de ser valor 1, en vez de ser short, digo que es char,
fíjense que cuando lo reciba acá, valor 1, estoy diciendo que es char, y lo va a guardar en un short. Puede ser que funcione, pero no me va a cerrar al 100% todo ahí. Entonces, el tipo tiene que ser del mismo tipo de la variable original, o del mismo tipo. Los tipos tienen que coincidir. Los tipos entre las variables de la función main y la función deben coincidir. ¿Se entiende esto? Profe, le hago una consulta. Digo un caso, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, las primeras dos declaradas como short, por ejemplo, Sí, ¿cómo, cómo hace para que no se confunda con la primera y con la segunda? ¿Cómo sabe que tiene que tomar el primero con el primero y el segundo con el segundo? porque funciona así, por el orden que vos se los pasás. Ah, ok, O sea, el listo. primero que está acá en la coma lo va a tomar con el primero que vos tengas acá. El segundo con el segundo y el tercero con el tercero. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá le paso 4, valor 4? ¿Esto va a funcionar? Tampoco va a funcionar, porque cuando diga, mirá, vos me lo declaraste con 3 datos de entrada, pero me estás pasando 4. Y acá vos tenés también 3 datos de entrada. Entonces te va a decir, mirá que no funciona. Acá, valor 4 no está declarado. Ok, pará, lo voy a declarar para ver qué pasa. Valor 4. Lo voy a declarar. Lo declaro y me dice error. Too many arguments to function suma. O sea que la función suma tiene demasiados argumentos. Ah, ok, pará. Tiene demasiados argumentos. Entonces, pará, vamos a hacer pelota a esto. Vamos a hacer pelota a esto. Y suponete que ahora en vez de tener 3 argumentos como defino en el prototipo, tengo solo 2 cuando hago la invocación. Me dice error. Pocos argumentos, few arguments to function. Como que está esperando un argumento más. Entonces, valor, ya, vamos a poner así, coma, valor 4. Valor 4 es del tipo short, pero ya acá valor 4 se lo estoy pasando como entero. Ahí me va a funcionar. Me va a funcionar, pero fíjate que estoy de alguna forma casteando, convirtiendo algo que es entero en algo que del otro lado lo van a recibir como flotante. No va a estar bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es definir estos 3 tipos de datos del mismo tipo en la función y pasar estos 3 tipos de datos con el mismo tipo a la función. Y acá lo que voy a hacer es lo que hace la función. Vamos a definir, por ejemplo, donde guardo la información. Vamos a ponerle suma igual a B1 más B2 más B3. ¿Qué me va a pasar acá? Suma no existe. ¿Dónde la debería declarar para que exista? Arriba del main. Si yo la declaro en main, ¿quién la va a ver? Recuerden que las variables siempre son locales a la función que las crea. Si yo la creo en el main, la va a ver main. Arriba de main, dije, arriba. Arriba de main. Si yo la Claro. declaro arriba de main, es una variable global. ¿Recuerdan qué pasaba cuando declaraba variables globales? Recuerdan que si declaraban, si utilizaban goTo o declaraban variables globales, era un 2, directo. Entonces, ahí no lo tengo que declarar. Acá no. Acá no debo declarar variables. Porque las estoy declarando globales. Y es peligroso. Y aparte,
es un 2 en el parcial. Entonces, para que la función suma, vea la variable suma, la tengo que declarar acá, dentro del cuerpo de la función. Entonces, lo que hago es, me copié demasiado, voy a declarar suma del tipo float, suma. Entonces, ahora la función suma tiene una variable que se llama suma. ¿Y qué hace suma? ¿Qué se hace en suma? Guardo el resultado de B1 más B2 más B3. Y ya tengo el contenido de la función suma. O sea, ya sé cuánto vale la suma de esos tres valores. Ahora, ¿qué debería hacer con ese valor que tengo de suma? ¿Qué quiero hacer con el valor de suma? Devolverlo. Devolverlo. ¿Y cómo lo devuelvo? Con return. El return que usamos, el return 0, pero en vez de ponerle un return 0, ¿yo qué puedo retornar? El valor de una variable, por ejemplo suma. Entonces, return va a devolver a la función que invocó a función suma el valor de la variable suma. Acá está. Return va a devolver a la función suma el valor. Esto es importante. Fíjense que los comentarios les van a ayudar a orientarse dentro de su código. Entonces, si yo, cuando llamo la función suma, vengo y ejecuto el código de la función suma, creo la variable suma, hago la suma de B1 más B2 más B3, la retorno. Una vez que la retorno, ¿a quién se la estoy pasando acá? ¿Recuerdan como i igual a f de x? Si yo tengo que guardar algo en i, tengo que poner un igual. O sea, en algún lado, yo a función suma tendría que guardarle el valor que estoy retornando desde el return. En alguna variable dentro del main tendría que guardar lo que me devuelve la función suma. Entonces, ¿cómo es esta estructura de devolución? Resultado igual a función suma, valor 1, valor 2, valor 3, y con eso ya tengo el resultado guardado en una variable. Y fíjense que, ¿de qué tipo tiene que ser resultado? Tiene que ser float, porque acá función suma me dice que devuelve un float. Entonces, por eso, acá resultado es de tipo float. Entonces, fíjense que el resultado se guarda en un tipo de datos del mismo tipo que tengo declarado en el prototipo. Entonces ahí tengo la devolución de la función guardada en una variable local. Y ahora ya tengo el valor de resultado, lo tendría que imprimir en pantalla. ¿Dónde lo voy a imprimir? Lo voy a imprimir en la función main.
Consulta, profe, Sí, pero la suma no la hizo, ¿no? ¿Puede ser? sí, la hice acá por ciento F y acá pongo resultado. ¿Dónde la hice? La hice acá. Suma es igual a B1 más B2 Ah, sí, más sí, B3. sí, verdad. Retorno suma, y ahora, por ejemplo, lo que puedo hacer es repetir esto en algún lado del código, por ejemplo así, repetirlo n veces y que me muestre el resultado. Entonces yo no tengo que escribir 5 veces lo mismo o lo que sea. Ahora, obviamente acá puede haber un if, algo, porque así como está es lo mismo que escribirlo, sumar valor 1 más valor 2 más valor 3, pero piensen que esto, la idea de todo esto es que esta función tenga más contenido dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy ahorrando escribir n veces lo que tengo escrito en una función y lo único que hago es una invocación. Es como que, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un taller, ¿no? Tienen un taller mecánico. Y yo no soy muy de la mecánica, pero no sé por qué me metí ahí. Pero ustedes imagínense que hacen el motor y la caja de cambios no saben cómo arreglarla, ¿no? Ustedes solo hacen trabajo de motor, no sé, bomba de agua, bomba de aceite, bomba de nafta, lo que sea, y el motor. Pero la caja de cambios no la saben cómo arreglar. ¿Qué es lo que harían? Tendrían una función con una llamada al mecánico que arregla la caja de cambios, por ejemplo. Entonces, cada vez que tengan que arreglar la caja de cambios, hacen un llamado a esa función. Y ustedes de alguna forma se olvidan. Obviamente van a tener que conocer el código, cómo arreglar la caja de cambios, pero cada vez que tengan que hacer una reparación de una caja de cambios, llaman a la función caja de cambios. El resto lo pueden hacer en el programa principal. Entonces lo que están haciendo ahí es modulizar o hacer modular su código. Va a pasar que, o termino con la idea, va a pasar de que un programa, ahora los programas son de, fíjense, 70 líneas, pero los programas profesionales no son de 70 líneas, son de 1000, 2000, 10.000 líneas. Un sistema operativo puede estar en 300.000 líneas de código, no sé, 500.000 líneas, 2 millones de líneas, depende de qué sistema operativo, pero tengan en cuenta que son gigantes. Y si yo todo mi código lo hago en una misma función main, el código termina siendo bastante pesadito. Y aparte, ¿qué pasa? Yo así no, si lo trabajo todo en mi main, yo no puedo hacer módulos. ¿Qué significa hacer módulos? Por ejemplo, decir, bueno, mira, a Sebastián le digo, vos hacé la parte que arregla la caja de cambio. No sé, a Estrella le digo, vos hacé la parte que arregle la bomba de aceite. A Santiago o a Román le digo, vos la bomba de agua y no sé, y al otro, no sé, otra parte. Y así voy modulizando distintas partes de mi código. Y cada uno va a ser una partecita y alguien se va a encargar de entrelazar esas partecitas dentro del main, y lo único que va a necesitar el tipo que maneje el main es decir, bueno, mira, la función de la caja de cambios, ¿qué es lo que devuelve? ¿Y qué es lo que recibe? Ya con eso yo la voy a poder invocar. Y con eso a mí me alcanza. Obviamente después me vas a tener que dar el código y lo voy a tener que pegar acá abajo. Entonces, vos vas a poder, de alguna forma, dividir las tareas en distintos desarrolladores. Y ahora todo un mismo código no va a hacer una masa de código todo en el main, sino que
puedo dividir tareas y repetirlas. Puedo decir, bueno, mira, sabés que cada vez que tenga que hacer tal acción y sea algo que ya lo hago en una función, no hago todos esos 20 pasos, sino que es un llamado a la función que lo hace, que recibe y que devuelve, y con eso me alcanza. Y con eso voy haciendo códigos más estructurados, más modulizados, más eficientes también a la hora de programar. Voy haciendo códigos mucho más pro. ¿Se entiende por qué debo usar o por qué tengo que utilizar funciones? Sí, profe. Y yo tengo otra consulta, más que nada el return. ¿Por qué puso suma? ¿A dónde? En el return puso suma. Puse ¿Por qué no? suma porque acá la variable se llama suma. Podría poner, no sé, variable suma y devolvería variable suma. Pero si yo tuviera, por ejemplo, varias variables declaradas, Ah, bueno, pará. Si vos tenés varias variables, yo tengo, por ejemplo, acá, que se me fue la fotito, ponele long resta, por ejemplo, y querés sí, devolver más de una, claro. ahí se te complica. Con esto no lo vas a poder hacer. Recuerden que acá, fíjense el prototipo, donde se guarda lo que devuelve la función. Y ahora vamos a ponerle entre paréntesis, solo se puede devolver un solo tipo de datos a la vez. O sea, O sea, puedo recibir muchas variables de distinto tipo, como estoy viendo ahí que estoy recibiendo flow, long, short, char, todas las que pueda recibir, pero solo puedo devolver una a la vez, por ahora. ok. La clase siguiente vamos a ver cómo devolver más de una, que sigue siendo, estás devolviendo un tipo de datos, pero es un truquito que hacemos para devolver más de uno. Lo que está entre paréntesis, destino. Bueno, y con esto creo que es lo que devuelve. Vamos a testearlo a ver si funciona, porque yo estoy fijando demasiado. Bueno, la suma, vamos a ponerle variable suma. Vamos a guardar las dudas. Compilo, parece que funcionó. Valor 1, no sé, 15. Valor 2, 2. Valor 3, 2,4. Y el valor de la suma es 15, 19.4. Anduvo bien. Por lo menos sumó. Bueno, esto es funciones. ¿Por qué hago? Bueno, para simplificar los códigos a la hora de que los programadores vean un código y cuando vean este código, obviamente hay que sacarle todos estos comentarios, pero cuando vean este código, lo que van a ver acá es que, mirá, acá estoy haciendo una invocación a una función. Entonces debería tener un cuerpo en algún lado. Está acá. Entonces simplifico también para el programador lo que quiero ver y lo que voy a ejecutar. Si esto lo repito n veces, lo ejecuto n veces. Si yo pongo ahí y el resultado, lo tengo una vez, lo tengo dos veces, lo tengo tres veces. Lo puedo repetir sin la necesidad de volver a escribir todo esto que tengo acá. Obviamente todo esto es una línea, pero imagínense que sean 50 líneas. Entonces ahí gano en menor cantidad de líneas de código. Y después estoy de alguna forma trabajando en módulos. Ustedes entiendan que cuando tienen un error, ustedes imagínense que tienen 500 líneas de código y tienen un error en el main y tienen que buscar línea por línea. En cambio, si tienen un error, no sé, en algún lugar donde hacen las sumas y ustedes tienen una función que hace la suma, deberían ver
lo que hace esa función, a ver por qué esa función está devolviendo mal los valores. Como que también a la hora de encontrar errores es más fácil trabajar sobre una parte y no sobre todo el main. Eso les va a simplificar bastante las cosas. Ahora, no sé qué más quería decir. Creo que nada más. Estoy pensando que me estoy olvidando de algo. Con respecto a cuándo utilizar funciones y cuándo no utilizar funciones. A ver, nosotros, por lo menos el criterio que tenemos los profesores de Informática 1 es que ustedes funciones, utilizar funciones, las pueden utilizar cuando quieran. Ustedes quieren hacer un programa que tenga una función, que no sé qué, que haga esto, que haga lo otro, lo pueden utilizar. Ahora, si no lo quieren utilizar y nosotros no decimos nada, o sea, no le decimos cree una función que haga tal cosa, no es necesario. Pero si nosotros les decimos, esto es más especialmente para cuando tomamos parcial, les decimos, cree una función que haga tal cosa, que haga tal otra, y que le devuelva tal cosa a la función principal, y después muestren la función principal el resultado, ahí les estamos obligando a que ustedes hagan una función. Y no es que, por más que la función sea algo sencillo, sea una estupidez lo que tienen que hacer en la función, lo que nosotros vemos con eso es que ustedes entendieron el tema. Si ustedes, después cuando nosotros le pedimos el código, hacen todo un main, por ejemplo, le digo, bueno, haga una función suma que reciba 2 valores y muestre el resultado, le pase el valor a la función main y muestre el resultado en el main. Si nosotros te estamos pidiendo eso y ustedes después hacen un main que hace suma igual a valor 1 más valor 2 y no utilizan funciones, para mí no saben el tema funciones, entonces no saben ese punto, o sea, ese punto no suma nada. Esto, simplificando un poco las cosas, es, si nosotros le decimos, crea una función, sí o sí tienen que crear una función y aplicarla. Si no le decimos nada, hacelo como vos quieras. Si no le decimos nada, hacelo con funciones o hacelo sin funciones, lo que a vos te parezca. Pero si le decimos, si usar funciones, crear funciones, sí o sí van a tener que crearlas. Eso para que quede claro a la hora de cuando programen en el parcial. Y en el parcial, sí o sí entra el tema funciones. Una función sencilla que diga, bueno, sumar, restar, hacer una división, algo siempre de funciones entra. Mínimo, no le decimos, hace todo este código re complicado en una función. No, es algo sencillo. Calcular un porcentaje y devolverme tal porcentaje, pero con una función. Eso se lo podemos pedir. Se suele pedir. Así que el tema funciones lo van a tener que entender, lo van a tener que empezar a manejar y es un tema, es bastante complejo. No es fácil de entender. Para entenderlo lo van a tener que practicar. Ahora vamos a hacer una práctica de funciones. Vamos a hacer esto como funciones. ¿Se entendió hasta acá funciones? ¿Alguna duda? Funciones. Ejemplo 1. Y lo vamos a pegar acá. Y se los voy a pasar. Ahí le voy a pasar el ejemplo. A ver si quedó bien. Sí, ahí está. Ahí tienen todos los comentarios. Todo como para no perderse a la hora de la implementación. Voy a tomar un poquito de agua y vuelvo en 2 minutos y empezamos a ver el ejercicio.
el siguiente ejemplo. Estoy dando clase. Dijo acá. No, voy a tomar agua. Bueno, ahí volvimos. Bueno, ahora vamos a usar un ejemplo. Vamos a poner un enunciado. Realizar el ejercicio de las o de la calculadora con funciones. Nosotros vamos a hacer la función. ¿Cuál quieren hacer? De las 4 básicas. Hacemos dos de las básicas, o sea, 2 de las 4 básicas, y las otras 2 se las dejo a ustedes para tarea para que practiquen. Vamos a hacer una fácil. Una es una función, es sumar, y la otra es dividir. A ustedes le va a quedar de tarea, le va a quedar resta y multiplicación. O sea, de tarea les queda multiplicación, resta y módulo. A ustedes les queda módulo. ¿Se acuerdan del módulo del por ciento? O sea, multiplicación, que es con el asterisco, resta, la resta, y el módulo con el porcentaje. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a por ellos. Acá tengo que declarar, esto lo voy a dejar, nada más que porque en algún momento lo voy a reciclar. El prototipo o encabezado o definición de la función suma. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar a la función suma? Suma. O lo quieren en mayúscula, ¿cómo quieren? ¿Qué nombre le quieren dar? Función suma, f suma, suma. Si yo escribo suma así, suena más como variable, no sé por qué. Por eso a veces yo le pongo función suma. Así. Suma f o f suma. F suma. Pues suma f como que suma. Vamos a ponerle func suma. Así. Ahora, abstrayéndonos un poquito de lo que es funciones. ¿Qué debería devolver la función suma? ¿O qué el resultado? ¿Dónde lo debería devolver? ¿En qué tipo de datos? Vamos a suponer que, o qué tipo de datos debería recibir. Recuerden que necesito 3 cosas: lo que va a recibir, lo que va a devolver y el nombre. Sí, numérico sí, pero ¿de qué tipo? Float. Vamos otra vez.
Si yo digo short y short, ¿cómo la venimos definiendo? La suma, como dos short, lo que va a recibir. Podría ser enteros o reales, pero para complicarles a ustedes y recordar casteo, yo siempre prefiero trabajar con short acá, así cuando vamos a dividir, va a recibir dos short. Ok, ¿y qué va a devolver? ¿O en qué tipo de datos lo tengo que devolver para que el almacenamiento donde guardo la información no se sobrepase? Es la tercera vez que le pregunto esto. No. Long, profe Long. Long. Están en menos 10, Activen, porque si no, se les va a venir duro. Se les va a complicar. Entonces, el resultado lo tengo que guardar en un long. ¿Por qué? Porque la suma de dos short me pueden dar un número tan grande como el mayor de los short. Entonces, si lo quiero guardar en un short, no me va a alcanzar. Entonces utilizo un long. Ahora, lo mismo para la función divi. Vamos a ponerle func divi. ¿Qué debería recibir? Y debería recibir lo mismo. Voy a recibir dos enteros. Short. ¿Y qué debería devolver un divi? Ahora sí, Flor. ¿Por qué? Porque el resultado tiene que ser una división, de una división tiene que ser un número real, 3.5, pi, no sé, cualquier valor que tenga decimales. Entonces el resultado va a ser flotante. Entonces ya tengo los prototipos de la función suma. Vamos a escribirlo dos veces, pero no importa. Prototipo de la función división. Ahora, esto, vamos a poner valor 1 y valor 2, que van a ser nuestros dos short. Acá el resultado de la división lo vamos a guardar en resultado. Y el resultado divi y el resultado de la suma lo vamos a guardar en una variable de tipo long, resultado suma. Ah, mira qué lindo. Resultado suma. Entonces, esto es lo que voy a trabajar del lado del main. Esto es lo que le voy a pasar. Tengo que cambiar este por HD. Valor 1, valor 2. Olvidémonos del valor 3. Vamos a poner una calculadora. Entonces, miren, lo que podemos hacer es que ustedes hagan esto después con multiplicación, división y módulo, y hagan esto también después con multiplicación, división y módulo y un switch case. O sea, agarrar todo el código que hicimos en la primera parte de la clase y en vez de hacer las operaciones dentro de los case, ahí hacen el llamado de la función. A ver si se animan. Pero tienen que ponerle onda, si no le ponen horas de estar sentados programando, esto se va a complicar. Entonces, después yo les escribo el enunciado para estas dos cosas que les pedí. Así la semana que viene tienen algo para hacer. Si tuvieron jueves y viernes por feriado, así que ahí tendrán que haber aprovechado. Bueno, ya creé los dos prototipos. Ahora vamos a llamar a las dos invocaciones. Resultado. Qué bueno. Resultado. Suma. Me va a devolver el valor, la función
función suma me va a devolver el valor en resultado suma. Y acá le voy a pasar valor 1, valor 2. O sea, esto sería la invocación o llamada de la función suma. Y ahora voy a hacer la invocación a Satán, invocación o llamada de la función división. Y acá el resultado lo voy a guardar en divi. Y la función que me va a devolver es función divi. ¿Y qué va a recibir función divi para hacer ese cálculo? Valor 1, valor 2. Entonces acá ya tengo el resultado. Y acá el resultado de la suma es, por ciento, acá como es LD, resultado suma, estoy reciclando, ¿no? Y el resultado de la división, sumo para que suma, el resultado de la división es por ciento F. Este simbolito confunde más de lo que ayuda. Salgan acá, salgan. Uf. ¿Qué? Bueno, ahí el resultado dividido voy a guardar el resultado de la división. En el main lo único que voy a hacer es esto. No mucho más. Ahora, fíjense que tengo el cierre del main, fin del main, todo eso. Y acá va los cuerpos de las funciones. Cuerpo de la función, suma, no, fuck. Está para putearlo esto, pero no por escrito. De la función suma, tengo que respetar todo lo que vine haciendo hace un rato, de decir, bueno, suma, ¿dónde lo voy a devolver? En un tipo de datos long. La función suma se llama funsuma, voy a recibir valor 1, valor 2, ¿qué tipo son? Los dos son short, y son 2, este tercero no me haría falta. Acá le podemos poner para cambiar, ¿no? X e Y. Fíjense que no necesariamente tienen que tener el mismo valor que tienen acá. Yo les podría poner acá valor 1 y acá valor 2. Y esto funcionaría igual. ¿Por qué? Porque valor 1 declarado dentro de funsuma es local a la función funsuma. Pero esta variable es distinta a esta variable. Es como que ahí su cabeza implosiona y dice, ¿dónde estoy? ¿Por qué no me escribí en corte y confección? ¿O por qué no hice un posgrado en marketing o algo así? Pero entiendan que son dos variables distintas. Una definida dentro del main y la otra definida dentro de la función. Por esta razón, para que no se confundan, suelo ponerles B1, B2, X, Y, Z, para que entiendan de que
son dos valores distintos, son dos variables distintas. Que después el valor que tenés acá se termina copiando a la función, sí, pero las variables son dos posiciones de memoria completamente distintas. Lo que está en el main con lo que está en la función que la invocan. Entonces, suma tiene el nombre, tiene lo que recibe, tiene lo que devuelve. Coincide con lo que tengo acá. El resultado suma es del tipo long, sí. Acá es long, sí. Y recibido short, sí. Entonces, todo coincide. De ahí, todo tiene que coincidir. Y acá hago la suma. Como lo venía haciendo, esta va a ser del tipo long. Y devuelve lo que está. Al devolverlo, return variable suma, se guarda lo que devuelve fun suma en resultado suma. Y al guardarse acá, después lo puedo presentar en pantalla, dentro del main. Ahí tengo la función suma. Vamos a marcar todos estos comentarios porque si no me van a confundir más de lo que puedo ayudar. Sacamos todo esto. Y acá tengo la función suma. Ahora, ¿cómo hago la función división? Copio lo mismo, lo pego abajo y acá la función se llama función divi. Función divi, ¿qué devuelve? Devuelve un float. ¿Qué recibe? Recibe un short y otro short. Entonces, ahí coincide todo. Borré algo sin querer. ¿Qué borré? Después de cualquier cosa lo chequeamos, a ver si no corre o algo. Fíjense, ahora, este B1 con este B1, ¿son el mismo? ¿Qué creen? Tienen dos opciones, ¿sí o no? B1 de la función suma es el mismo B1 de la función divi. Este y este. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? No, no son lo mismo porque ahora este B1 es local a la función divi y este B1 es local a la función suma. Ni B1 de acá ni B1 de acá son lo mismo que, o son la misma variable que valor 1 y valor 2 que estoy pasando por acá. Sí que termino parametrizando, pasando por parámetro, valor 1 y valor 2 a las funciones. Eso sí. Pero el contenido coincide, pero no son lo mismo. Es como que estoy, volviendo un poquito a lo que tenía acá. Entonces imagínense que están creando una variable. Están creando una variable acá. B1, B2 y B3. Son como baldecitos. Están creando locales a la función suma en ese caso. Baldecitos locales. Se me quedó con una partícula de tierra. Estos baldecitos son del mismo tipo de un lado y del otro. Y lo que hago es, si acá
puse, por ejemplo, no sé, vamos a decir jugo de uva, y acá puse agua, bueno, pinté todo de agua, nos probamos. Cerrado. Ahora sí, se cerró, pero me voy a pintar. Vamos a pintar eso ahí. Esto se copia ahí. Lo que termina siendo el pasaje por parámetros es copiando lo que tengo de agua acá del lado de la función. Entonces, ahora del lado de la función le paso lo que tengo ahí. Y del lado de la otra variable también le paso lo que tenía ahí de agua. Entonces acá tengo agua y acá tengo, sin romper, el jugo de uva. Pero son dos baldecitos distintos, en este caso serían tres. Como ya que estamos, dibujamos el tercero. El tercero, fíjense que como son tres tipos de datos distintos, los baldecitos son distintos. Son baldecitos distintos. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá? Licor de melón. Aquí estamos ahí. Licor de melón quedó. Ahí estamos. Licor de melón. Los tres. El primero es Curazao. El segundo es Curazao y el primero podría ser. ¿Cómo es que se llama? ¿Eh? No. Maracuyá no es rojo. Son caipirinhas. El último es un mojito. El del medio no sé qué sea. El de Curazao y el primero sí, puede ser un. ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar. Después le cuento por qué sé de esto, no es tequila santa. Están tirando datos, pero no. Entonces, son variables distintas. Después los contenidos los vuelco uno sobre otro. O sea, como que un vaso lo estoy volcando sobre el vaso de cada una de las funciones. Entonces así paso los valores por parámetro. Entonces acá tengo la función suma y acá tengo la función div. Y acá lo que tengo que hacer es variable, crear una variable. Acá ya es que borré. Tengo que crear una long, esto me parece que fue lo que borré, variable suma. Y acá tengo que crear una variable de qué tipo. Float variable div. Y acá variable div es igual a b1 sobre b2. ¿Y qué me falta hacer acá? Bueno, creo que es la tercera vez que lo pregunto esto, pero Pedro Pascal, ¿se acuerdan de Pedro Pascal? El casteo. Me escribí, pero hice una tarea. Voy a castear B1. Hago el casteo. Y lo que devuelvo es div. Porque acá, si yo ponía variable suma, dentro de la función div no existe variable suma. Imagínense, ¿no? Yo pongo acá variable suma y compilo. Me dice variable suma no está declarada o no está declarada dentro de la función. Entonces, acá variable suma no existe. Entonces sí existe variable div. Compilo y funciona de una.
voy a pasarle los dos valores, no sé, 15 y 5. Y me dio que la suma es 20 y la división es 3. Esto puse redondo, por las dudas, cuando puse algo redondo vamos a ponerle 15 y 4. Así me da con los valores después de la coma. Entonces, estamos bien. ¿Se entiende esto? Vamos de nuevo. Sí, profe. Prototipo, declaro el prototipo. De alguna forma, dentro del main, hago la invocación o la llamada, o sea, lo que va a terminar ejecutando la función, lo que va a terminar llamando la función, y después, al final del main, el cuerpo de la función, que es lo que voy a ejecutar como código de esa función. Entonces, así puedo tener mi código estructurado de forma de que no me pierda como programador. Bueno, esto mismo se lo voy a pasar. Esto mismo, vamos a ponerle funciones. Ejemplo 2, calculadora. Ejemplo 2. Se lo voy a pasar. No, lo perdí. No, lo pasé por lado. Estamos haciendo. Calculadora. Y ahí tienen dos ejemplos de funciones. Ahora yo les voy a pasar los enunciados, qué es lo que quiero que me hagan. Se los voy a comentar y mañana se los paso escrito, pero lo que quiero es que hagan este mismo código, pero agreguen las funciones multiplicación, resta y módulo. O sea, van a tener que hacer 3 llamadas y después 3 cuerpos y 3 prototipos nuevos. De acá abajo va a tener que haber 5 prototipos, acá va a haber 5 llamadas y acá va a haber 5 cuerpos. Eso sería el primero de los puntos que les estoy requiriendo. O de los ejercicios que les estoy requiriendo. Lo segundo que les voy a requerir es, bueno, ahora arme un menú donde, como antes apretábamos S para sumar, ahora haga la suma pero a través de una función. ¿Se entiende? O sea que ahora en vez de, volviendo a mi código, funciones de switch case, este de acá, en vez de hacer suma igual a valor 1 más valor 2, ahí llame a la función, no sé, función suma. Y acá resta valor 1 menos valor 2, llame a la función resta. Y acá en vez de la multi, llame a la función multi. En vez de hacer esta multiplicación acá, lo haga a través de funciones. Entonces, es una calculadora que vos calculás a través de funciones. ¿Se entiende qué es lo que le voy a pedir? Les voy a pasar el enunciado y después lo ven todo porque acá solo hay 14. No sé si van a ser prácticamente todos los que van a terminar cursando. Así que van a andar por ahí cálculos. Pero les voy a pasar en limpio los resultados. ¿Alguna duda? La tarea sería multiplicación, resta y módulo. El módulo era lo que hacíamos con por ciento, que te dé el resto de la división. El resto de la división te lo daba el por ciento.
Yo se los voy a explicar con palabras esto que les estoy pidiendo, pero la idea es que ustedes ahora se pongan a practicar. La próxima clase vamos a arrancar con, calculo que va a ser presencial, vamos a arrancar con la parte práctica primero y después vamos a ver un temita que todavía no vimos de tipos de datos. Y no sé si algo más, depende cómo vengamos. Pero yo quiero que ya esto lo tengan sabido, esto lo van a tener que practicar en sus casas de acá a la semana que viene. No se dejen estar porque si no entendieron lazos, no entendieron if y no entendieron temas anteriores, se van a perder y una vez que se alejaron 2 o 3 clases, después ya van a estar lejísimos. Y retornar de ahí va a ser prácticamente una tarea imposible. Así que repasen, traten de hacer los ejercicios que les pasé en cada una de las semanas. Y bueno, y la semana que viene nos vemos como para empezar a practicar en la clase. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Bueno, por hoy